Ejercicio de movimiento parabólico en caída libre. Nos dice, un proyectil es lanzado con una velocidad de 35 metros por segundo, con un ángulo de 38 grados. Hallar la altura máxima alcanzada, el tiempo total y el alcance máximo. Cuando hablamos de movimiento parabólico, se va a formar una figura de esta forma. El ángulo viene aquí, la velocidad inicial es la que va a ir con esta trayectoria, nos dice que es de 35 metros por segundo y es la velocidad inicial. Nos pide la altura máxima. La altura máxima solo se logra cuando esta velocidad llega a cero, es decir, la velocidad en este punto se va a volver cero para que vuelva a caer. Nos pide calcular el tiempo total, es decir, el tiempo de vuelo, el tiempo que ha tardado desde aquí hasta aquí. Existe un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Alcance máximo, nos está pidiendo esa distancia, esta de aquí, es decir, el X final. Cuando hablamos de movimiento parabólico, en la línea vertical estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y aquí estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Específicamente estamos hablando del movimiento de caída libre, que también es un movimiento rectilíneo que sufre una aceleración. Esa aceleración es la gravedad. Y las ecuaciones que utilizamos en caída libre son velocidad final igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces de la gravedad por la altura igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Debemos considerar características específicas del movimiento parabólico. Cuando hablamos de altura máxima, hablamos que la velocidad final es igual a 0. Cuando se habla de tiempo de vuelo, es la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada, considerando que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, es decir, que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Vamos a sacar nuestros datos, pero debemos acordarnos que en cualquier vector que exista un ángulo, va a existir componentes de ese vector. Entonces vamos a tener por aquí vector velocidad inicial en X y por aquí vector velocidad inicial en Y. Entonces nuestra velocidad inicial, que es igual a 35 metros por segundo, va a tener dos valores. Velocidad inicial en Y va a ser la misma velocidad por el ángulo de seno. Velocidad inicial en X va a ser la misma velocidad inicial por coseno del ángulo 38. Sabemos que la gravedad tiene un valor de 9,81 metros segundos al cuadrado. En base a estos dos datos, debemos hallar la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance máximo. Para el alcance máximo solo existe una fórmula. Para la altura máxima debemos considerar, para la altura máxima, se debe considerar velocidad final igual a 0. También debemos considerar en qué eje está el movimiento. En este caso el movimiento está en el eje Y. Va a ser un movimiento negativo, nos va a quedar velocidad final en Y igual a velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Hemos dicho que este se va a considerar 0. Despejando, este negativo se va a volver positivo, 2 veces la gravedad por la altura, y la velocidad inicial en Y tiene un valor. Velocidad inicial por seno del alfa
pero elevado al cuadrado. Estos dos que están multiplicando se van a venir a dividir, quedándonos altura igual a la velocidad inicial por seno del ángulo elevado al cuadrado dividido entre 2 por la gravedad. Y ahora solo queda reemplazar datos. Tenemos un ángulo igual a 38 grados y una velocidad inicial de 35. Entonces tenemos altura es igual 35 por seno de 38 elevado al cuadrado, quedándonos unidades de medida de la velocidad estando elevado al cuadrado y también segundo al cuadrado. 2 por el valor de la gravedad, 9,81, la gravedad es una constante, metros sobre segundo al cuadrado. Extremos con extremos, medios con medios. Tomamos nuestra calculadora, introducimos nuestros datos, tenemos 35 seno de 38 elevado al cuadrado dividido entre 2 por 9,81 y nos quedó un resultado de 23,66. La altura que he alcanzado es 23,665. 23,665. Las unidades de medida, extremos con extremos, siempre se escribe arriba, metro por segundo al cuadrado, medios con medios abajo, segundo cuadrado por metro. Estos son iguales, se simplifica uno de esto con esto, quedándonos un resultado igual a 23,66,5 metros. Para calcular el tiempo de vuelo, debemos considerar que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces, cuando hablamos de tiempo de subida en un movimiento parabólico, se habla de tiempo de subida cuando éste ha logrado su altura máxima. ¿Cuándo logra su altura máxima este objeto? Cuando la velocidad se vuelve cero. Entonces, nos queda que velocidad es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Ojo que hay que establecer en qué eje estamos trabajando. Entonces nos quedaría velocidad final en y igual a velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo de subida. Porque hasta aquí solo vamos a hablar del tiempo de subida y a partir de aquí vamos a hablar del tiempo de bajada. Hemos dicho que aquí se va a considerar la velocidad inicial 0. De negativo va a pasar a ser positivo y nos va a quedar de esta forma. Ojo que la velocidad inicial en y tiene un valor. Tiempo de subida nos quedará el valor de este, velocidad inicial, seno de alfa, dividido entre la gravedad. Este es el valor del tiempo de subida. Tiempo de vuelo nos dice que es 2 veces el tiempo de subida. Entonces, tiempo de vuelo, 2 veces el tiempo de subida nos va a quedar 2 por la velocidad inicial, seno de alfa, dividido entre la gravedad. Si quieren, utilizamos paréntesis, que la teoría nos dice eso. Calculando el tiempo de vuelo, reemplazando datos, nos queda velocidad inicial 35 por seno de 38 dividido entre 9,81. Haciendo sus unidades de medida, tenemos metros sobre segundo de aquí y aquí, metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo de vuelo será 2 por 35 seno de 38 dividido entre 9,81 igual nos queda un valor de 4,393. Las unidades de medida, medios con medios, extremos con extremos, nos queda metro por segundo al cuadrado, segundo por metro, un segundo con un segundo y metro con metro, quedándonos un valor de 4,39 segundos. Y ese es el valor del tiempo de vuelo. Una vez calculado el tiempo de vuelo, vamos a calcular lo que es alcance.
que es en base a la fórmula del MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal en cualquier punto de esta se va a mantener constante. Solo que aquí vamos a hablar posición final, posición inicial, más la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo, porque va a ser lo que va a utilizar. Inicial, como vemos en la figura, a partir de 0. Y este se vuelve alcance final. Reemplazando datos, tenemos que velocidad inicial en X vale velocidad inicial por coseno de alfa por el tiempo de vuelo. Procedemos a reemplazar datos. Tenemos velocidad inicial igual a 35 metros por segundo por coseno de 38 por el tiempo de vuelo que encontramos aquí, 4,393 segundos, segundo con segundo. Y después pasamos a poner eso en la calculadora. 35 por coseno de 38 por 4,393 y le damos igual. Entonces, ha recorrido una distancia de 121,1605 y la única unidad que nos queda son metros. Y de esta manera hemos resuelto un ejercicio de movimiento compuesto.